espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Y llegamos a ustedes como todos los días, lunes y viernes, a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a través de esta señal 100.7 FM si está en la ciudad de Orlando, y a través de www.más100fm.com, nuestra página web oficial. También nos pueden seguir a través de @más100fm, @caja musical _ para este programa. Recuerden que nuestra área de cobertura va desde el norte a Sanford, el este en Oviedo, downtown de Orlando, al aeropuerto internacional, perdón. Y si está hacia el área de Kissimmee o al suroeste, recuerden que nos pueden escuchar a través de www.más100fm.com. Hoy, viernes 29 de mayo de este año 2026, se nos fue ya otro mes bien movido con lo que tiene que ver con el tema de Venezuela, obviamente bien movido con lo que tiene que ver con Estados Unidos, con la comunidad venezolana, inmigrante en general, mes junio de Mundial de Fútbol, y mes de muchísimas cosas que tienen que ver sí, con los viajeros, con el tema y la conectividad internacional de los Estados Unidos con el mundo exterior. Y vamos a estar tocando ese y muchos otros temas en esta edición de Caja Musical de hoy, donde, bueno, tengo un grato placer y un honor para mí presentar a nuestro invitado, Daniel Ramírez, amigo de la casa, compañero de las líderes políticas y, bueno, economista venezolano residenciado acá en la Florida Central. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Gracias, Ignacio. Saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a estar conversando un poquito. Son muchos los temas cuando uno habla de comunidad venezolana en el exterior, cuando uno habla particularmente de comunidad venezolana en los Estados Unidos, cuando se habla del tema de Venezuela. Son muchísimas cosas, ¿no? Y van sucediendo otras tantas que son bien importantes, como la que pasó apenas hace 2 días, el día de ayer jueves, el tema de la reunión de los factores democráticos venezolanos en Panamá. Y bueno, si quieres vamos a comenzar por ahí. Te diría por lo menos complicado, pero no así, no es lo más fácil. ¿Qué te pareció ese encuentro ayer? Para muchos necesario, imperativo, para los que quizás no saben tanto de cómo funcionan las cosas, lo ven con malos ojos, ¿no? ¿Qué te pareció a ti el encuentro en Panamá? Bueno, justamente y un video que lo estoy por editar y colocarlo frente a ese punto. Porque primero era necesaria la reunión. Me imaginaba que estaba por sus... De repente la esperaba con factores. Estamos hablando de todos los factores de la unidad, los grupos de los que llaman chavistas originarios. Incluido, sí, incluido Rodrigo Cabeza por ahí. Esa, bueno, es difícil de entender y digerir para muchos. Pero yo le digo a la gente algo muy sencillo. Mira, hemos oído por las redes infinidad de opiniones, infinidad de señalamientos, muchos de ellos sin base, otros con mucha base. Aquí hay, y eso creo que lo discutimos hace unos años, Ignacio, y lo toqué en el video. Me voy a permitir tocar ese punto. Cuando en ese momento yo pertenecía a Voluntad Popular, partido que yo de verdad le tengo mucho cariño y mucho cariño a las personas, pero hubo situaciones en un momento que yo dije que si no se tocaban a tiempo, iban a producir un divorcio, no sé si te acuerdas, un divorcio con la comunidad votante de oposición. Porque es muy fácil señalar a alguien, y conmigo ha ocurrido, que me señalan, me acusan de esto. Es muy fácil señalar y destruir a una persona sin pruebas. Ahora con las redes, lo que es las redes sociales, cualquiera tiene el derecho a hablar aparentemente, cualquiera tiene el derecho a señalar aparentemente, y destruyen a una
persona en 2 minutos sin señalarlo. Te voy a decir, un cuento corto, te lo voy a echar. A mí me habla mucho de una persona de principal factor de un partido político al cual yo pertenecí. Y yo hice una pregunta, le he hecho a varias personas. ¿Qué tienes tú en contra de él? ¿Qué tienes tú en contra de esta persona? No voy a decir el nombre. No, porque es que nos traicionó, porque es que... Digo, joder, ¿en qué? ¿En qué? O sea, dime en qué. Lo que La gente le critica tal vez, porque creo que sé de quién te refieres, le critica el llamado a protestar bailando y qué sé yo, pero ¿era eso o decirle a la población desarmada, sal frente a los grupos represores, tanto institucionales, entre comillas, que serían la Fuerza Armada o la Guardia Nacional, como grupos irregulares? Entonces, ¿era eso o llamar a protestar de alguna manera? Y la gente todavía le critica mucho eso, ¿no? Entre otras cosas. sí, yo hice un señalamiento también con la que estaba hablando, que efectivamente hemos cometido muchos errores. Y hemos cometido muchos errores por algo muy sencillo. Estamos luchando contra un monstruo extremadamente grande, con muchísimo poder, algo que se preparó de hace muchísimo tiempo. Ellos tomaron el poder, el control completo en 1999, y honestamente no hemos sabido luchar con nuestras herramientas contra esto. Esto es algo inédito que no había pasado en ninguna parte del mundo. Porque cuando tomaron Cuba, se tomó por las armas. Cuando pasó la Unión Soviética, acababa de terminar una guerra. En China hubo una matanza, en Venezuela fue distinto, en Venezuela fue muy distinto. Y nosotros tratamos de usar nuestras herramientas, que ¿cuáles eran? La Constitución, las leyes, protestas, protestas en la calle, pero todas desarmadas. Y yo le decía a esta persona, mira, es muy distinto cuando a mí me dicen, no, que yo... El hecho de salir a marchar es una cosa, pero el hecho de quedarse después de la marcha era otra, porque ahí es donde estaba el factor riesgo, cuando nos quedábamos 30, 40, 150 personas contra 200, 300 efectivos armados, contra civiles armados. Nosotros luchamos contra algo que no se había, nunca, o sea, no se había presentado en otra parte del mundo. Y cometimos muchos errores, sí, y hay que reconocerlo. Hubo muchas ideas también. Me señalan a un gran amigo, o sea, lo voy a nombrar, a Gerardo Blay. Y una vez le dije a Gerardo, aparte de mi amigo, fue mi jefe en Primero Justicia, y yo le dije una vez, Gerardo, pero es que yo entiendo el camino de los abogados, el camino de meter recursos del Tribunal Supremo, pero esto no va a salir de esta forma. ¿Y qué me dijo Gerardo? Es la única forma que conozco. Con Leopoldo, dentro de Primero Justicia, fue distinto. Leopoldo tenía una visión de que esto había que acabarlo de una forma, hacer más confrontativo. El tema, ahí entra en 2014 el tema de la salida, ¿no? Sí, no, sí, pero aquí está hablando de las guarimbas, mucho tiempo atrás. Y yo le dije a Leopoldo en ese momento, porque yo sí, era distinto ir en Primero Justicia, cuando tú eres dirigente nacional, cara visible dentro de los medios, digo Leopoldo, digo Enrique, digo Liliana, digo Gerardo, Julio, Carlos, a cuando eres una de las personas operativas que está atrás y va a reunirse en los estados. Ahí es que tú te das cuenta de verdad quiénes están dentro del partido, qué es lo que tenemos. Y nos damos cuenta de que no había suficiente personas que estuviesen comprometidas con ese proyecto. ¿Por qué? Porque era difícil. La gente tenía la obligación de comer, la gente tenía la obligación de trabajar, dedicarse a la política, como lo hicimos nosotros, lo hicimos tú y yo. Es difícil para muchos porque estás hablando de que lo estás haciendo con tus propios recursos, a pesar de lo que la gente cree. O sea, uno lo hacía con una hora que tú dedicabas a la política era una hora que dejabas de dedicar a tu negocio, a tu trabajo, a tu proyecto, a lo que fuera. Pero en el caso de muchos de nosotros fue más allá, porque incluso aportamos capital, nuestro dinero para... Entonces estábamos luchando con las uñas contra un gobierno millonario que solamente en el 2015 se demostró en una pequeña auditoría que había más de 700.000 millones de dólares que se habían extraviado. ¿Tú te imaginas la cantidad de recursos que hay en los bolsillos de esta gente delincuente? No solamente de ellos,
porque aquí estamos hablando de que también hubo factores que no son políticos, que no pertenecen al movimiento Quinta República, que también se aprovecharon de esos dineros. Entonces, es pelear contra un monstruo extremadamente grande y no conocíamos, o sea, o no conocemos todavía. Necesitamos apoyo internacional, lo pedimos, aquí estamos este viaje en el 2004, en el 2007, muchísimas veces rebotamos desde el mismo país donde hoy están apoyando, nosotros rebotamos y nos llegaron a decir que nosotros éramos golpistas, que tenemos que seguir el camino democrático. Eso no lo dijeron a nosotros. Te estoy hablando año 2004 o 2005, no me acuerdo exactamente. Eso fue después de entregar un informe que se hizo cuando yo era jefe de gremios, un informe sobre violación de derechos humanos. Y nos rebotaron al Congreso. Pero hoy, por fin, después de haber podido demostrar algo y haber entregado todas las pruebas que nos exigieron, tenemos un país que nos está ayudando. O sea, nos guste o no nos guste la forma, tenemos apoyo internacional. Creo que hay otro camino. Y creo que hay una posibilidad de que nosotros consigamos una verdadera salida por la vía democrática con este apoyo. Pero eso pasa porque todos esos factores políticos que estaban reunidos en Panamá ayuden como ayudaron el 28 de julio a que esto se haga. Porque y pareciera, Daniel, pareciera por tanto por la declaración firmada como por, obviamente, conversaciones que uno tiene a lo interno con dirigentes de cada uno, con los dirigentes de sus distintos partidos, y pareciera que la unidad y la visión para llegar a feliz término pareciera sincera, cosa que es muy importante. Pareciera que sí están claros y no hay discusión de que y se lo dijeron en Panamá, que están totalmente unidos en torno a su figura para que en una elección libre, que obviamente todavía no tiene fecha, porque necesitamos cumplir muchos pasos previos a ello para que se pueda dar una elección libre, la banderada y apoyada por absolutamente todos los factores serios de la unidad y de la oposición democrática, van en torno a esa figura, ¿no? Ya en un futuro con un sistema realmente libre y democrático, bueno, ya habrá oportunidad para los que quieran llegar a la presidencia, obviamente, pero ahorita yo creo que la gente lo tiene muy claro. La declaración conjunta me pareció muy pertinente, correcta. Obviamente había figuras y representantes de algunos partidos que la gente o la opinión pública, no voy a decir todas, pero al menos la de redes sociales, que también hay que hacer la salvedad que la de redes sociales es apenas un 2, 3%, 5% de la población, pero la de redes sociales no los quiere mucho por distintas cosas, bueno, errores que se han cometido en el pasado, como bien decías tú, por fracasos y temas, ¿no? Pero tampoco es un secreto que ha habido un mercadeo intenso por parte de los personeros del régimen, inclusive muchas veces pagados para atacar, ¿no?, a las principales figuras de oposición. Y lo vemos como hoy en día también hay ataques hacia María Corina, ¿no? Porque por un lado, y quiero tu opinión sobre esto, porque a mí me parece un poco incoherente personas que aplauden lo que sucedió el 3 de enero, aplauden el approach que le ha dado el actual presidente de los Estados Unidos al tema de Venezuela y cómo lo está haciendo. Obviamente la prioridad para ellos es el petróleo, el tema de los retornados o deportados, como lo quieran llamar, para luego que haya un proceso digamos, de seguridad, de seguridad jurídica, después de instituciones, para luego unas elecciones. Pero esas personas, o muchas de esas personas que apoyan todo esto que se está haciendo, hoy en día atacan a María Corina, hoy en día satanizan algo que todos tenemos meses o semanas al menos hablando que se va a dar eventualmente y que es lógico, porque si quieres negociar una transición y el presidente de la primera potencia del mundo, que es el que te está apoyando, la reconoce como presidenta encargada, obviamente tú te tienes que sentar. La líder de la oposición, en este caso que es María Corina Machado, se tiene que sentar con Delcy Rodríguez porque, bueno, es la que es reconocida por el quien está mediando. Entonces, obviamente, te tienes que sentarte, guste o no. Y eso lo comentamos hace varias semanas a lo interno y mucha gente decía, no, estás loco, eso no va a pasar, eso, qué asco, que esto y lo otro.
pero hermano, es lógico y los procesos históricos de transición han pasado por ahí. Mandela se sentó con de Klerk, y bueno, hay muchísimos casos, por eso por poner un ejemplo contemporáneo, ¿no? Y más o menos reciente. Y todo eso para llegar a un proceso de transición, vuelta a la libertad y de reconciliación, obviamente. Entonces, ¿cómo ves tú el tema bueno, de eso, que la unidad se comprometió en voz de María Corina, que hoy en día firma como la unidad de la plataforma unitaria, junto a los demás factores, bueno, ese comienzo de negociaciones en algún momento, que no se sabe dónde serán, y esa posible primera foto, ¿no? de María Corina con quien funge como presidente interino. Voy a empezar por lo que comenzaste a hablar del... Si es verdad, cuando hablamos de la política de en redes, no es toda la población que está dando su opinión, pero recordemos que Chávez ganó porque hubo una gran cantidad de personas que no votó, una gran cantidad quedaron en su casa y dijeron, no quiero más nada, no quiero más con okay. La antipolítica, ¿no? ¿Y por qué generó eso, Ignacio? Vamos más para todavía. Si tú te acuerdas, hablando del año 89, y uno un punto dentro de los canales de televisión, principalmente de RCT Nacional, en contra de la política, que de verdad no, pero se empezó a tratar de una tal que la única solución que tenía era una bota militar con fuerza que pudiera protegernos los problemas. Llegamos hasta el punto que en el 98, cuando se hizo la elección, una gran cantidad, más de la mitad de las personas no fueron a votar. En realidad ganó la abstención. Y el miedo que a mí me da en este momento es que se vuelva a repetir lo mismo, que empecemos a generar ese discurso. Te puedo decir que dentro de mi círculo de amigos y familiares, personas que están en redes, ya muchas me han dicho, es que si están ellos yo no voy a ir a votar. Y yo, bueno, entonces termina de votar por Delcy, entonces. Sí, ahí Daniel, y me parece a mí increíble que, bueno, eso lo digo, no es que tú y yo seamos eruditos de la política, pero obviamente estamos dentro de ella y sabemos, bueno, todos los seres humanos somos políticos, a fin de cuentas, pero nosotros que digamos, tenemos años en esto, y yo creo que la mayoría de la gente debería estar clara, pero no es así. Luego de 27 años no se ha aprendido que la antipolítica, el estar cansado de los dos partidos en ese momento mayoritarios, AD y COPEI, bueno, resultó en lo que tenemos 27 años padeciendo y tratando de salir de ello, ¿no? El estar cansado, entre comillas, de los políticos nos trajo a esto. Y ahí vuelvo a lo que te comentaba al comienzo. Yo veo gente en redes, incluido acá en Orlando hay unos cuantos, gente que sigue mucha gente, que son seguidos por muchas personas diciendo, no, que estamos cansados de los políticos, que tenemos que ser el Estado 51, y yo no sé qué otra barbaridad, pero hermano, pero estás apoyando un proceso político dirigido por el presidente de este país, que también es político y está en la política, si venga del mundo empresarial, y ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con marcianos? ¿Te vas a traer gente de Plutón? O sea, obviamente necesita gente que esté dentro de la política para poder, bueno, gerenciar y hacer política, ¿no? En Venezuela y en cualquier parte del mundo. Yo no entiendo a veces, yo digo 27 años y no hemos aprendido nada y vamos a caer en lo mismo. No hemos, creo que es el referente que dijiste después del tema del acuerdo que se firmó, acuerdo necesario. Y acabas de decir una frase, yo no uso la gente de Plutón, no conozco, pero uso la gente de Finlandia. Oye, ustedes, lo digo yo a ellos, ¿ustedes creen que María Corina en julio 28 trajo gente de Finlandia para estar en las mesas electorales? No, señores, ese proceso electoral de julio también se armó con gente de los partidos políticos. Ustedes, o sea, ya yo no estaba en voluntad, ustedes participaron aquí, y yo sé de mucha sociedad civil que pertenece también a partidos políticos que participó. Igual fue en Venezuela, o sea, y conocemos personajes
que sacrificaron todo, inclusive su libertad, y eran personas que vienen justamente de la política. Necesitamos a todos los factores. Sí es verdad, y hay que poner un asterisco, hay que ya hacer un llamado. Hay personajes dentro de esta oposición, o algunos que dicen ser en esta oposición, que, oye, está bien difícil que sean la cara visible. Porque más que cometer errores, que es lo que yo hablaba ahorita, han cometido otro tipo de actos, han estado inmersos en otro tipo de situaciones. Y no estoy hablando solamente de corrupción, no voy a hablar solamente de corrupción. Pero hay factores que han cometido errores tan graves que no deberían estar, porque es más lo que restan que lo que suman. Sí, es verdad. Pero que nosotros sencillamente digamos que ahí tiene que estar solamente gente incólume, gente que no tenga ninguna rastra y gente que no tenga ningún sentido de haber pertenecido a ningún partido político, es imposible. Ahí tiene Es que que estar. esa no existe, ¿no, Daniel? Esa no existe. Y fíjate, María Corina ha sido muy hábil, pragmática y obviamente es una mujer muy inteligente. Ella, eso que tocaba de mencionar, ella lo sabe perfectamente. Yo no voy a hablar de maquinaria porque a veces a la gente no le gusta esa palabra, pero sin el engranaje, sin el aparato de los partidos políticos, no hubiésemos logrado el referéndum y mucho menos el tema de los testigos en las elecciones. Fíjate, Orlando, como al igual que el resto de ciudades de los Estados Unidos, donde lamentablemente nuestro derecho al voto fue una vez más cercenado porque no podemos ejercerlo, pero se hicieron unas primarias y obviamente los ciudadanos venezolanos que viven en Florida Central fueron en masa, tuvimos más de 5.500 participación. Pero, como bien dices tú, todos los partidos aportamos, a Voluntad Popular éramos 20, Acción Democrática tenía otros 10, el otro tenía otro tanto, y bueno, obviamente no son marcianos, ¿no? Y así fue en Venezuela, tanto en el referéndum como en las elecciones, y eso es necesario, sin eso es imposible lograr lo que se ha logrado y sería imposible también ir a un nuevo proceso electoral. Es necesario. Y los que estén creyendo que pasado esta página, vamos a suponer que pasamos ya la página, ya Delcy no está en el poder, está María Corina, que lo que viene es un gobierno solamente del grupo de 20 de Venezuela, tampoco va a suceder. ¿Qué pasó en el 58? O sea, ¿quién llevó la cabeza en el 58? O sea, no fue una persona sacada del Palacio de las Academias, fue un militar que perteneció al gobierno de Jiménez. ¿Y quiénes eran las personas que estaban sentadas? Era todo el conglomerado de personas que pertenecían en ese momento a lo que hoy llamamos unidad. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar también lo que se buscó en ese momento, que es la pacificación, que es que haya gobernabilidad. Porque para nosotros recuperar Venezuela no se recupera en 6 meses. Yo le digo a la gente, tenemos una ventaja. Venezuela está acabada como si hubiera pasado por una guerra, pero sin la guerra. ¿A qué me refiero? Que si vamos a recuperar el sistema eléctrico, no tenemos que reconstruir o construir la represa, está la represa hecha. Si tenemos que armar la vialidad está, hay que recuperarla. Pasamos por una guerra, estamos destruidos, pero con la infraestructura ahí. Eso es una gran ventaja que tiene hoy Venezuela. Pero para lograr llegar a ese punto, tenemos que tener un gobierno que pueda permanecer en el poder los 5 o los 6 o los 8 que les corresponda, dependiendo de lo que vayamos a decidir, y que a ese gobierno le siga otro que también se pueda mantener en el poder. Sí, que haya estabilidad, obviamente, estabilidad democrática y que haya reglas claras, ¿no? Estado de Derecho para el tema de las inversiones internacionales, de las transnacionales y inversión interna también. Ahora, el tema de las instituciones, que para muchos, obviamente, la infraestructura está por el suelo, la red hospitalaria, servicios públicos, vías terrestres, etcétera. Pero también algo igual o más grave es el tema de las instituciones, ¿no? Reinstitucionalizar las Fuerzas Armadas,
el sistema de justicia, el tema de la corrupción y, que campean absolutamente todos los estratos de las instituciones públicas. Es una tarea complicadísima, pero obviamente, y uno leyendo un poco el plan de 3 o 4 fases comentado por el secretario de Estado Marco Rubio, pareciera que ellos hicieron ese diagnóstico, bueno, el equipo de venezolanos con el cual se asesoraron hizo ese diagnóstico, ¿no? El tema de las instituciones, el tema de las inversiones, la gobernabilidad, todos esos factores que son claves para poder llegar a feliz término, ¿no? Sí, yo estoy seguro que ellos se pasearon por todo esto. Aquí hay algo que es importante, que hay que decirle a la gente, Ignacio, y los que están en los medios tienen que hacerlo, que es difícil pedirle al venezolano hoy paciencia, pero tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia porque lo destruido en 27 años no se solventa en 6 meses. En 6 meses ya estamos hablando de que es la semana que viene. Es difícil pedirle paciencia a una persona que está ganando $150 al mes, pero hay que tenerla. Si tuvimos la paciencia de resistir hasta hoy, creo que tenerla para seguir. En el tema de las instituciones, obviamente tenemos el sistema de justicia en Venezuela está absolutamente podrido. Está tan podrido como todo la militar. Pues, hay algunos vestigios dentro de las Fuerzas Armadas que se pueden salvar y que pueden ser los que vayan a reconstruir las nuevas Fuerzas Armadas, sí, porque sí los hay. Muchos de ellos están detenidos, algunos están afuera, otros están adentro, pero no pudieron reaccionar. No es fácil a lo que se enfrenta muchas. Cuando a mí me hablan, yo lo he discutido contigo y con otras personas, cuando a mí me generalizan en el tema militar, para tocar este tema, que todos los militares son esto y que aquí no hay nada que salve. No, todos los militares son estos. Aquí hay militares que han perdido la vida por justamente levantarse, aquí hay militares que perdieron la carrera por justamente hablar y dar una opinión. Y a diferencia de los civiles, cuando un militar habla, puede perder la libertad, la vida, pero lo más seguro es que pierda la carrera. Por eso es que muchas veces lo piensan 3 veces antes de reaccionar. Pero, ¿cómo recuperarla con tiempo? Hay que hacer una auditoría dentro de todo. A mí me preocupa mucho el sistema de lo que es la parte judicial y lo que es la parte de las Fuerzas Armadas, porque lo que es la parte de Fuerzas Armadas y policial es lo que va a resguardar la justicia y la soberanía de Venezuela. Pero ya va, pero es que la parte judicial es la que justamente va a castigar a las personas que merecen castigo y va a liberar a las personas que no deben estar presas. O sea, ¿cómo podemos nosotros sentarnos hoy con personas como Tarek William Saab o con personas como la fiscal anterior, ¿cómo que se llama, Luis? No me acuerdo cómo se llamaba, la fiscal anterior, no te puede sentar, o cómo sentarnos con Michael Moreno o cualquiera de estos jueces. Ahí creo que no hay posibilidad. El CNE es algo que se puede ir recuperando, porque dentro del CNE, dentro de la parte operativa del CNE, todavía hay algunos profesionales. Hay un tema que tú tocas bien interesante, el tema de con quién sentarse y con quién no. Primero aprovecho y les recuerdo que nos escuchan a través de más 100.7 FM porque tus oídos merecen más y llegamos a través del dial 100.7 FM para la ciudad de Orlando y www.más100fm.com. Nuestra página web, también pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube @Caja Musical y nuestras redes sociales @Caja Musical para, bueno, todas las que existen o las que tenemos y @más100fm para esta emisora. Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, Daniel Ramírez, economista venezolano, residenciado en la Florida Central. Daniel, y antes de pasar un poco también, vamos a seguir hablando de lo político y pasamos luego netamente a lo económico y el tema también, antes de cerrar el tema de la diáspora, pero dentro de todos esos factores que hacen vida dentro del chavismo pareciera que hay un sector más pragmático, no voy a decir institucional porque no cabe, ¿no?, el término, pero sí más pragmático, que pareciera encabezado por, bueno,
la actual presidenta encargada y su hermano, que están dispuestos a un chavismo sin Chávez, quizás. Ya de hecho, por ahí uno lo ve en redes sociales, en la gente que uno sigue que está en Venezuela o venezolanos allá, que ya no hay los ojitos pintados por ningún lado, han ido cambiando el color rojo por el azul, y han ido olvidándose, ¿no? Para algunos buscan sobrevivir políticamente, y quieren dar esa cara de chavismo más moderado, ¿no? Pero entonces para muchos pensamos, bueno, hay dos bandos, ¿no? Uno más radical, que lo encabezan ciertos personajes, y este como que se quiere hacer ver como más civilista. ¿Tú crees que haya en un futuro una Venezuela democrática y de derechos y de elecciones libres, etcétera, haya cabida para por ejemplo, Delcy Rodríguez en un futuro? ¿Tú crees que tenga, bueno, un espacio en Venezuela en el futuro? Mira, en cuanto se vamos a personalizar, Delcy Rodríguez no la veo, Jorge Rodríguez no lo veo, Diosdado Cabello no lo veo. Pero si vamos a hablar un poco más abierto, yo sí creo que van a haber factores del chavismo que van a participar en política, Dios quiera que bastante disminuido. Yo no confío en lo que está pasando ahorita, Ignacio. Si algo son buenos estos personajes, estos socialistas, es en tener paciencia y resistencia. Ellos resistieron durante 30 años, te lo comenté en la conversación anterior, resistieron durante 30 años para tomar Venezuela. Tuvieron la paciencia suficiente de que llegara el momento. Trataron de hacerlo por fuerza en los años 60. Fidel Castro trató de sublevar a algunos militares. Hubo varias intentonas, en ninguna tuvo éxito. Pero y luego entendió que por la fuerza no iba a hacerlo, lo pudo hacer poco a poco. Ese poco a poco le llevó 30 años. Pero ¿cuál era el problema? Para ellos su proyecto no es un proyecto a corto plazo, es a muy, muy largo plazo. Él fue infiltrando personas dentro de las Fuerzas Armadas, fue infiltrando personas dentro de las universidades, fue infiltrando personas en los partidos políticos y fue infiltrando personas dentro de las mismas instituciones del gobierno. Para esto, en canales de televisión, los medios de comunicación, lo veíamos nosotros en los años 80 cuando protestaban por cualquier cosa, cosas absurdas, y que disparaban y mataban y robaban bancos. Y no entendíamos lo que estaba pasando. Y era que por debajo se estaba formando esa masa, esa fuerza que iba a tomar el poder. Lo trataron de hacer en el 89, mucha gente pensó y asumió que eso era algo que la gente lo había hecho por cuenta propia, y yo decía, no, Espontáneo, espontáneo. no fue espontáneo, nunca fue espontáneo. Nadie sale a protestar 15 días después de haber votado el 70% por el presidente más votado de la historia de Venezuela. Salen a los 15 días a protestar en contra de este señor. No lo veo, no lo creo. No lo, o sea, olvídate, eso no. Después se demostró, Chávez lo confesó. Ellos estaban preparando un golpe de Estado, el cual no pudo darse en ese momento. Luego vino el golpe de Estado. Para Fidel Castro no era Chávez la persona. No había, para Fidel Castro era cualquiera que estuvieran ahí. De hecho, lo comentábamos, hubo personas de Venezuela que estudiaron en la Unión Soviética. Yo conocí personas que estudiaron en la Unión Soviética. Yo conocí personas que estudiaron en China en esa época. Y conocí personas que estudiaron en Cuba. Y yo, ya va, pero o sea, esos contactos, claro, yo no sé cuál era la fascinación enfermiza que Venezuela por parte de los partidos políticos. No sabía, nunca la entendí. Y no solamente en América, en Venezuela, en América Latina, en muchos otros países en Europa. Hacia Fidel Castro, hacia a estos personajes asesinos, monstruosos, pero se creó una fascinación. Ellos tuvieron la persistencia y lograron tener el poder. Ahora, ¿qué pasa si lo que está haciendo Delcy Rodríguez ahorita con Jorge Rodríguez, que sí, ellos sí son la mente maligna que creó esto? Ellos son parte de la mente maligna que nos llevó hasta estos 27 años. ¿Qué pasa si ellos lo que están haciendo es el show, esperando que los Estados Unidos lo compren, esperando que el presidente Trump ellos están haciendo lo que yo quiero? ¿Qué pasa si ellos lo que están es aguantando 4, 5, 6, 7 años para luego tomar de nuevo el poder? Yo me imagino
siendo un poquito abogado del diablo, yo me imagino que el actual mandatario, que todavía le quedan poco más de 2 años y tanto, él, bueno, casi, sí, un poco menos de 3 años, él va a buscar una resolución y una transición antes de, de culminar su mandato, ¿no? Porque si no, o sea, para dejar, digamos, ese tema cerrado y decir, bueno, de mi legado internacional, Venezuela es uno de ellos, Cuba también, que apunta, aparentemente está apuntando todo hacia allá también. Yo me imagino que no va a querer dejar eso sin cerrar, entonces, obviamente, se va a buscar una transición antes de que culmine su mandato. Em, sin, sin tener fuentes directas, obviamente, del gobierno de los Estados Unidos, pero se ve totalmente lógico que eso es lo que van a aplicar, ¿no? Yo creo que sí, es lo que él está tratando de hacer, pero esto trasciende un poco más allá. A lo que yo voy es que esta gente puede esperar esos 2 años, 4 años, 5 años. Nosotros tenemos que trabajar muy rápido en la recuperación del país, en la recuperación, pero no solamente en la recuperación económica, en la recuperación institucional y en la recuperación educativa. Porque acuérdate que aquí, estos 27 años, se han formado varias generaciones donde se le ha creado la matriz dentro del cerebro, la matriz de que lo que funciona es la revolución, de que estábamos mal por las sanciones, de que Estados Unidos es el enemigo, de que el empresario nos está utilizando, es la explotación, que Chávez era el hombre visionario que llevó al país a la... Incluso han llegado a hablar con personas de un bajo nivel cultural, pero que votan, donde me hablan, no, pero es que Chávez él fue el que construyó todo. Han llegado incluso a hablarme hasta del metro de Caracas, o sea, porque todo eso se construyó. Perdimos a Daniel, creo. Si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa, Efraín, y ya reconectamos con Daniel. Estás escuchando Caja Musical. Nos escuchas a través de Más 100.7. Volvemos luego de esta pausa. Dímelo, mi gente, it's Friday night y estamos activos. Head out early. Drinks flowing till 11 p.m. It's gonna be lit. No sé qué pasó. I didn't even drink that much. Estás escuchando Caja Musical a través de Más 100.7. Y seguimos con nuestro invitado hoy. Tuvimos un pequeño problema con la señal. Daniel, ¿cómo ves? Ya hablamos del tema de las instituciones, ¿no? Que es bien complejo, pero ¿cómo ves el tema en materia económica? Esa recuperación, Venezuela para nadie es un secreto, tiene muchísimo potencial. Tenemos recursos de todo tipo, potencial en turismo, la conectividad por la ubicación geográfica, el tema de los aeropuertos también puede ser un hub, y ya lo comentaba hace pocos días la gente de United Airlines que buscaría a mediano plazo que Maiquetía fuese un hub para el resto de Sudamérica. ¿Cómo ves el tema? Todo parte por tener seguridad jurídica, me imagino, ¿no? El tema de las empresas estadounidenses expropiadas que puedan recuperar sus assets. ¿Cómo ves todo ese tema? Bueno, viéndolo a largo plazo, la frase mía es sencilla. Venezuela está condenada. Venezuela está condenada a ser el próximo milagro económico. Venezuela está condenada a triunfar. La potencialidad que tiene Venezuela es muy grande. A pesar de que podemos hablar de que la infraestructura de Venezuela está en el suelo, a diferencia de países como Ucrania y Siria, Venezuela tiene toda su infraestructura armada. O sea, ¿qué pasó en Valencia? Lo vimos en enero, febrero, cuando una fábrica de cauchos decidió empezar a producir. Creo que tuviste la noticia, ¿verdad? Correcto. Adecuaron las máquinas viejas, sí, viejas, y empezaron a producir. El sistema eléctrico, si mañana se solventa el problema de la seguridad jurídica, estas empresas van a llegar a Venezuela y van a reconstruir el sistema eléctrico
pero no desde tener que fabricar o construir la represa, porque están ahí. No tienen que crear gran infraestructura, sino tienen que recuperar la que hay. Entonces, ese va a ser un proceso bastante rápido. Tenemos que primero darle seguridad jurídica a estas empresas. Y hay un cambio que yo creo, y un cambio polémico, que no sé si se está tomando en cuenta, que creo que debemos hacer, que dentro de la Constitución hay que cambiar esos principios que rigen la Venezuela desde su nacimiento, de su creación como república, que es que los recursos del subsuelo le pertenecen al Estado. Creo que en América Latina completa o casi completa, esa figura rige. Y vemos que el progreso en América Latina ha sido bastante dramático, por no llamarlo de otra forma. Los recursos del subsuelo tienen que tener un dueño, porque ya se demostró, y creo que lo vimos claramente en Venezuela, que lo que no tiene dueño le pertenece a cualquiera, o lo que no tiene dueño, cualquiera se lo puede agarrar. Y yo le ponía un ejemplo a una familiar mío el fin de semana, que es muy sencillo. ¿Por qué la ferrominera terminó como terminó? ¿Y por qué empresa como la yo trabajé, Traje Montecristo, sí producía? ¿Por qué producía Traje Montecristo y por qué no producía? El ejemplo fue este, más bien. La Intendencia Naval. La Intendencia Naval, Ignacio, tenía fábrica de ropa adentro. ¿Por qué la Intendencia Naval no llegó a ser algo tan productivo como Traje Montecristo? Por algo muy sencillo. La Intendencia Naval no le pertenecía a nadie. Esas máquinas no le pertenecían a nadie. Entonces, si esto no le pertenece a nadie, ¿por qué no me llevo yo una máquina? ¿Por qué no me llevo yo unos hilos? ¿Por qué no me llevo un poco de tela? Eso no pasaba en Traje Montecristo. Porque aquí había un dueño y había una propiedad. Yo creo que los recursos deben dejar de ser del Estado. Yo firmemente lo creo. Yo creo que esa es una discusión que debería plantearse. Y sí poner reglas. No estoy hablando de que cualquier transnacional pueda llegar a quedarse con todos los recursos de Venezuela, no. Hay que poner ciertas reglas, sí, como las hay en otros países, como lo hay aquí dentro de los Estados Unidos. Pero sí creo que el área económica, financiera de Venezuela, creo que va a tener una pronta recuperación. Y la vamos a ver, yo creo que en los próximos, no creo que vaya a pasar más de un año que vayamos a empezar a ver. Yo le pongo el ejemplo a unos amigos, hay unos colegas en Venezuela, que se quejan con justa razón de que no han visto nada, incluso muchos, yo que te ha llegado el comentario, Ignacio, que te han dicho que la situación en Venezuela está hoy peor que antes. Lo has oído, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Y yo les digo, mira, es como cuando tú agarras un balde de agua y lo tiras en la escalera. Cuando tú agarras un balde de agua y lo tiras en una escalera para limpiar el balde, cae en el primer escalón, en el segundo escalón, algo llega al tercero y posiblemente el cuarto no le llega nada. Tienes que seguir echando y seguir echando y seguir echando para que cubra todo. Y eso es lo que está pasando con los recursos en Venezuela. Los recursos, obviamente, la gente está esperando que los recursos que salieron del petróleo que se vendió les llegue a ellos directamente. No, el recurso no va a llegar directamente a ti, le va a llegar a una empresa y esa empresa va a producir. Y cuando esta empresa a producir y a vender, va a contratar personas que a su vez van a recibir un sueldo y que a su vez personas van a comprar. Y así, claro, va generando empleo y es la regla básica de la economía, ¿no? Generar empleo para generar bienestar y que vuelva a surgir la clase media, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, volvemos a caer en lo mismo. ¿Cómo hacemos para que la gente tenga la paciencia para aguantar este tiempo hasta que le llegue a ellos ese pedacito, ese poquito del dinero que le corresponde por su trabajo? Y que eso no afecte la gobernabilidad. O sea, hay que hablar claro. Sí, hay que crear ahorita algunos planes sociales que ayuden a la población. Tiene que ya verse algo reflejado, que la gente diga, siento algo de bienestar. Wow, por fin siento algo de bienestar. Esa solución que tú planteaste ahorita, de que mucha gente está viéndola como una posibilidad de que tenemos que pertenecer a... No, nosotros tenemos la capacidad de sacar nuestro país adelante. O sea, en el video que yo grabé ayer, yo le ponía lo siguiente.
qué orgullo, Ignacio, es sentir que te digan personas en el exterior que la inmigración venezolana es la más preparada del mundo o la más preparada de Latinoamérica. Que el 57% de las personas que están en el exterior son profesionales. Qué orgullo, pero qué tristeza. Porque resulta que ese 57% debería estar produciendo en Venezuela. Ese 50%. Ahí hay una doble lectura. Ahí hay una doble lectura y ya pasamos, pues ya estamos en los últimos minutos, entonces pasamos al último tema de la conversación de hoy y es precisamente ese, ¿no? El tema del capital humano. Ciertamente ha habido, bueno, casi 8 millones de almas han salido del país desde que llegó este proceso, como lo quieran llamar, hace 27 años. Y hay estimaciones, de acuerdo a varios estudios que se han hecho, que cercano al 40% estaría dispuesta a regresar, ¿no? Que cifra que yo insisto y siempre lo digo cuando me toca tocar este tema, me parece altísima y me parece muy positiva, porque en los países europeos, luego de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial o las guerras civiles, mucho menos que eso regresaron, ¿no?, a su país de origen. Ahora, por un lado, totalmente de acuerdo, es triste, es grave, ¿no?, que tanta gente se haya ido, pero por otro lado, mucha de esa gente también en el exterior, ya sea acá en Estados Unidos o en algún otro país, se profesionalizó en algunas áreas, aprendió un segundo idioma en el caso de los que estamos en Estados Unidos, que ya obviamente es un plus, el que vaya a regresar ya con un segundo idioma, y quizás con más, digamos, más acato a las normas, ¿no? Que en Venezuela quizás con el tema de las normas bueno, sabes cómo es nuestra idiosincrasia y cómo funcionan las cosas allá o cómo han funcionado hasta el momento y esperemos que cambien para bien. Pero también la gente aprendió a ser más respetuoso de las normas, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso es una ganancia, si así sea 40, 38, 42%, pero eso ya es un plus, ¿no? Para trabajar en una transnacional con un segundo idioma, gente que ha hecho cursos, posgrados, cursos prácticos que se han hecho muchísimo, de repente alguien que no tenía ni idea y montó una pequeña empresa aquí o empezó a trabajar en electricidad, o se hizo técnico en esto, en lo otro, todo eso es un plus. Entonces, ahí te pregunto en estos minutos que nos quedan, ¿cómo ves el tema de la diáspora, en particular acá en Estados Unidos? ¿Cómo ves todo el clima? Que si bien la actual administración ha sido, bueno, la que nos ha llevado a este tema que esperamos que tenga un feliz término y que pareciera que sí, que es el tema de volver a la libertad en Venezuela, pero a su vez ha sido muy duro con la comunidad migrante y en particular la venezolana, ¿no? Entonces, ¿cómo ves todo ese panorama con la diáspora acá en Estados Unidos? Mira, soy absolutamente optimista, Ignacio. Y a veces hay gente que me dice que yo peco de optimista, porque yo sí creo que una alta cantidad de venezolanos van a regresar y eso va a ser muy positivo. Pero también creo que una gran cantidad de muchachos venezolanos, y lo vemos cuando estos muchachos de repente se gradúan, lo vimos ayer en un video, y la muchacha sale con su bandera, orgullosa de su bandera venezolana debajo de su toga. Y vemos que hay muchachos, te digo, en el caso particular, el hijo mío ya con John, estudiado aquí, y su objetivo es regresar a Venezuela, porque quiere ayudar a rescatar Venezuela. Pero también me alegro y me enorgullezco de las personas que se quieren quedar, de las que se quieren quedar, y tienen una buena imagen de Venezuela y quieren ayudar desde donde estén a Venezuela. Resulta que hay algo que yo estoy viendo, Ignacio, que lo he comentado. Hace 15, 20, 30 años, tú hablabas de Venezuela en el exterior y no sabían que era Venezuela. Pero resulta que ahora vemos a americanos, a yugoslavos, a alemanes, vemos a españoles, a argentinos comiendo arepas, comiendo tequeños, hablando de Venezuela, paseando hoy en Venezuela, haciendo turismo ellos mismos con sus propios recursos por Venezuela y mostrando a Venezuela. Resulta que la potencialidad que tenemos los venezolanos, los que estamos afuera, y los que vamos a estar adentro, de hacer negocio con el exterior con productos venezolanos es grandísima. Es extremadamente grande. O sea, yo lo comparo muchas veces con lo que es la inmigración mexicana, que tú ves comida mexicana en todo el mundo, y lo vas a ver con lo que es los productos venezolanos. Pero hay algo más. Que si esto de verdad se concreta, como estamos nosotros suponiendo que va a pasar,
y se crea esa alianza de negocios. Yo estoy hablando de una alianza de negocios de un país soberano, como es la República de Venezuela, y un país soberano como son los Estados Unidos de América, que nosotros podamos ver productos venezolanos hechos en Venezuela aquí en los Estados Unidos. Así como tú ves productos mexicanos, como ves productos europeos, productos chinos, que puedas ver los productos venezolanos en uno de los mercados más grandes del mundo. Mira, Venezuela tiene todo, todo, Ignacio, para que profesional y económicamente prospere. Esa mano de obra venezolana que tú dices que era otra opción, van a empezar a desarrollar emprendimientos en Venezuela con la posibilidad de exportar. Venezuela está en un atraso muy grande ahorita, sí, Venezuela está muy atrasada. Pero vamos a ver venezolanos trabajando en robótica y trabajando en las mejores herramientas, en las más adelantadas herramientas de inteligencia artificial en Venezuela. Y eso lo vamos a ver ya en los próximos meses, que ya hay muchos venezolanos que y estamos ya hay muchos que han regresado. El trato de los Estados Unidos con los venezolanos, y yo creo que en otras nacionales, yo creo que viene también por el área de lo que es las nuevas tecnologías. Y no sé si ustedes me compran este. Resulta que con la implementación de la inteligencia artificial y la robótica, los cálculos que yo tengo es que se van a cerca de 11 millones de empleos aquí en los Estados Unidos. Que casualmente es la meta que tiene el gobierno de los Estados Unidos de sacar extranjeros aquí. Correcto. Y trasladarlo a países, porque el desempleo que se va a crear aquí en los Estados Unidos va a ser fuerte. Para nosotros es grave, lo que nosotros lo vemos, wow, y es fuerte, porque muchas veces entienden lo que estamos pasando. Pero yo lo veo, también lo veo desde otro punto de vista. Te están dando la oportunidad de regresar con las herramientas que adquiriste aquí para desarrollar tu país. El Ignacio que vino hace 9, 10 años para acá no es el mismo Ignacio que está ahorita. Y lo digo por el hijo mío, Eric. O sea, no es la misma persona. O sea, a mí cuando me hablan, no, es que yo perdí 10 años. Oye, lamento mucho que tú hayas perdido 10 años. Yo no perdí 10 años. Yo adquirí una nueva de país, lo dijiste ahorita, una nueva forma de entender cómo se manejan las cosas para que funcionen bien. Entender que esa viveza no construye y que seguir las reglas hacen un mejor país y hacen un mejor vivir para el ciudadano. Eso lo entendió la gente en la historia, algunos que no. Pero eso es parte de Ignacio, esa educación, esa nueva visión de cómo manejar una empresa. Acuérdate que el país que dejamos nosotros en los 14, 15, 16, 17, 19, 20, no es el mismo país. Ninguno de los países, después de post-pandemia, es el mismo país de ahorita. Los países cambiaron. Los países cambiaron su forma de producir, su forma de trabajar. La inteligencia artificial está caminando a pasos agigantados. Y parte de lo que debemos llevar nosotros a Venezuela es justamente los que conocemos de estas nuevas herramientas, transmitir esos conocimientos a los que están allá, para que el país pueda ser uno de los países más adelantados en el uso de herramientas de inteligencia artificial y robótica. Así es, Daniel, bien interesante ese approach para cerrar el programa y esa manera de ver el tema y claro, sacar lo positivo siempre de las adversidades en este caso con el tema acá que ha sido un poco complicado, pero sí, sin duda interesante eso que menciona. Eso nos va a dar pie para otro programa para hablar de inteligencia artificial y el reto, ¿no? Para la gente de carne y hueso y el tema de los empleos. Destacar antes de pedir que sí, ciertamente hoy en día, bueno, ahí tenemos productos y restaurantes y la cultura venezolana, por lo menos acá en los Estados Unidos, y sé que en muchas partes del mundo es así. Además, este año, que te veo con la camisa de los Leones, este año el norteamericano promedio, a través del Clásico Mundial de Béisbol, entendió que la gran mayoría de los venezolanos no son del TDA, como dicen ellos,
que es gente buena, y inclusive esos chamos que van a béisbol, que bueno, que hacen mucho dinero, pero que vienen de origen humilde en su gran mayoría, demostraron el amor que tienen por el país y por la camiseta. Y bueno, yo creo que tanto la afición como el corazón que pusieron en el Clásico Mundial, los americanos lo reconocieron, y eso creo que nos ayudó mucho para mejorar un poco la imagen mala que tienen muchos estadounidenses de nosotros. Daniel, mil gracias. Espero que, bueno, pronto volvamos a hacer un contacto y bueno, estemos ya llegando a feliz término con el tema Venezuela. Súper agradecido, y bueno, esta es tu casa para cuando quieras nuevamente estar al aire con nosotros. Muchas gracias, Ignacio. Saludo de corazón. Y te digo, me estoy con esto de verdad positivo. Yo digo a todo el mundo, ser positivo, mente positiva, que si nos unimos todos de una forma de pensar positiva, esto va a salir muy bien. Amén, que así sea. Mil gracias de mi parte. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos el día lunes, Dios mediante. Y bueno, esto fue una nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Hasta la semana que viene. Bye. Initialize sequence now. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical Piso Bajo, y nuestra página de Facebook Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima.